Muy buenos días a todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a este gran webinar de CyberArk de parte del SN y Licencias Online. Espero primero de todo, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por asistir a este seminario. Les aseguro que va a ser de alta importancia y va a ser muy importante, valga la redundancia, para sus organizaciones. No siendo más, le doy el paso a Javier Castro, nuestro gerente comercial de parte del SN, que les va a dar una pequeña introducción. Muy buenos días a todos. ¿Me escuchan bien ahí? Como mencionó Eduardo, soy gerente comercial para LAN Security Networks. Somos una compañía de tecnologías avanzadas de ciberseguridad, ya con 13 años de trayectoria, gran presencia a nivel costa, a nivel Santander y a nivel nacional también lo hacemos de manera remota asistida. Realmente es un privilegio estar aquí con ustedes. Agradecemos mucho aceptar esta invitación. Espero que sea de su gran agrado. Realmente es un tema súper valioso, muy importante para el negocio, todo lo que es tema de protección, control y monitoreo a nivel de acceso privilegiado. También pienso que la idea de hoy sea construir juntos un mejor entendimiento, una mejor conciencia de la importancia de lo que es el acceso privilegiado, ¿cierto? Sabemos hoy en día que es un factor, digamos, común de muchos de los ataques exitosos y el objetivo es, pues, podérsela complicar a esos atacantes, ¿cierto? Para que no puedan acceder, no puedan hacer todo lo que es el tema de desplazamiento lateral, la parte de escalamiento de privilegios, que es muy delicado hoy en día. De hecho, Gartner lo destacó y lo colocó como una de las prioridades número uno, lo que es control y protección al acceso privilegiado. También es importante, queremos aprovechar para poder aterrizar lo que es el modelo Zero Trust. De pronto puede ser, a veces suena como una moda, como una tendencia, pero en realidad es una valiosa estrategia de ciberseguridad. Y la idea es para que puedan también llevarse una idea mucho más clara de lo que implica este modelo, ¿cierto? Cómo nos permite movernos de esa confianza a ciegas a una confianza más explícita. Sabemos también que todo lo que genere confianza a la vez está entregando o implica riesgo. Como decía un gran filósofo, cuando hay confianza también tenemos riesgo a todo lo que es alguna tradición. O como decía nuestro gran humorista o actor Mario Moreno Cantinflas, no sospecho de ninguno, pero desconfío de todos. Realmente son unos mensajes muy corticos, pero muy profundos para hoy en día, pues tomarlos en cuenta. Entonces, sin más, recuerden siempre, por favor, nunca confiar, siempre verificar, y esto significa, primero, siempre autenticar y luego poder dar la conexión. De esta manera los usuarios puedan ingresar al recurso adecuado, en el contexto adecuado, y es uno de los temas principales donde pues ya nos va a explicar en detalle el ingeniero Víctor. Sin más preámbulos, nuevamente muchísimas gracias. Sé que va a ser de mucho valor la sesión de hoy. Ingeniero Víctor, le doy el paso y la audiencia es suya. Muchas gracias, Javier Listo, y Víctor. Eduardo, todo el equipo de Land Security por esta introducción y también por invitarnos el día de hoy a dar una pequeña charla, pequeña explicación acerca de lo que son las tendencias a nivel de seguridad en las identidades. ¿Por qué la importancia de proteger las identidades de una organización? ¿Por qué la identidad se ha convertido en uno de los targets u objetivos de los atacantes a nivel global? Es algunos de los temas que vamos a abordar en esta corta sesión. La idea es que dura más o menos unos 30 minutos. Dejamos al final un espacio de unos 10, 15 minutos para resolver dudas. Digamos que por organización de la grabación y del webinar, el espacio para las preguntas va a quedar para el final. Y pues esperamos, obviamente, que la información que se va a compartir el día de hoy, pues realmente esté a la altura de la expectativa de la audiencia que tenemos. Lógicamente, la idea es que una vez finalicemos esta webinar, pues de aquí en adelante podamos trabajar quizás de una forma más directa con algunas de las compañías que nos acompañan como invitados en la audiencia de hoy. Trabajamos en equipo, tanto licencias online como la security, para poder abordar este tipo de proyectos que, como mencionaba en este caso Javier, pues es una tendencia en este momento y pues qué bueno que ustedes puedan contar tanto con la security como con licencias online como sus aliados
estratégicos para el desarrollo de sus posturas a nivel de seguridad de la información. Entonces, sin más, tendencias puntualmente del mercado. Actualmente, pues hay una tendencia en cuanto a la explosión de la identidad. Digamos que quizás se oye un poco extraño este término de explotar la identidad. Para explicarlo con un ejemplo, es un evento de explosión de identidades cuando se comprometen las credenciales de autenticación de un usuario a algún sistema de información. Seguramente algunas de las personas que estamos acá hemos recibido alguna alerta a nuestro correo electrónico de que alguna de nuestras credenciales se ha visto comprometida o alguien intentó resetear la contraseña de alguno de los sistemas de información que utilizamos o también nuestras redes sociales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo interesante con respecto a este punto? Que aproximadamente existen 45 identidades de máquinas o aplicaciones por cada identidad humana. Y este número va creciendo exponencialmente 3 veces por año. ¿Esto qué quiere decir? Anteriormente, cuando surgió todo el tema de aplicaciones cliente-servidor, se diseñaban ese tipo de sistemas de un cliente conectado a un servicio en especial. Hoy en día, todas las infraestructuras están orientadas a microservicios. Cuando hablamos de microservicios, ya esta cantidad de identidades de máquinas se crece exponencialmente porque cada una de estas identidades ejecuta algún flujo de trabajo al interior del funcionamiento de alguna de estas aplicaciones. Entonces, hoy en día estamos hablando de automatización, hoy en día estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de aprendizaje de máquina, deep learning, que pues cada uno de estos procesos, mientras más granularidad tiene en su propósito, pues más identidades de máquina va a requerir. Por eso, digamos que la parte de el crecimiento 3X por año. Ahora, pasando con el siguiente punto, todos los usuarios pueden llegar a ser privilegiados. Pues digamos que el caso más reciente que se ha presentado con esta organización CAFAM, con esta caja de compensación, y otras organizaciones que se han visto afectadas como tal por estos ataques de ransomware. Siempre cuando se hace el análisis forense de causa raíz de este tipo de ataques, generalmente en algún punto del ataque hay una escala de privilegios. Luego es un vector que es importante monitorear, es muy importante contar con un mecanismo que nos ayude a cerrar esas brechas de seguridad, contar con mecanismos que nos ayuden a parchar vulnerabilidades con el fin de prevenir que estos usuarios que quizás no tengan todos los privilegios pueden llegar a tener esa escala de privilegios. Uno de los objetivos que tienen los ciberatacantes es el directorio activo. Y pues de pronto algunos conocen por qué, otros no. Y pues la razón principal por la cual el objetivo de un ciberatacante es el directorio activo es porque el directorio activo es el que se encarga de entregar los tickets mediante los cuales se le otorgan permisos de autenticación y autorización a los usuarios. Entonces, una vez el ciberatacante se hace con el directorio activo, puede otorgar esos tickets a múltiples identidades de máquina o identidades humanas para comenzar a esparcir su malware por toda la red. Entonces, aquí hay un número, un aproximado, el 52%, un poco más de la mitad. Y la pregunta que tenemos que hacernos en este momento como organización es, ¿qué mecanismos estamos utilizando para controlar los accesos privilegiados? ¿Lo estamos haciendo de forma manual? ¿Lo estamos haciendo únicamente a través de nuestro directorio activo? ¿Contamos con algunos controles? ¿Esos controles son suficientes? Aquí, en el transcurso de la charla, lo vamos a ir desarrollando. Los atacantes continúan mejorando. Ya tenemos incluso ransomware como servicio en la dark web. Ya encontramos bases de datos disponibles en la dark web. Ya encontramos historias clínicas en la dark web. Cualquier tipo de información en este momento se puede encontrar de manera ilegal en la web negra o en la web oscura. Entonces, aproximadamente el 63% de las organizaciones han enfrentado con éxito
un ataque de ciberseguridad debido relacionado o asociado con la seguridad de la identidad. Por eso es importante proteger las identidades. Eh, digamos que esto yo sé que se ha mencionado muchísimo y pues previo a la pandemia y previo a todo lo que fue el auge de la transformación digital, pues todos nos encontrábamos trabajando al interior de alguna oficina, protegidos por un firewall, por un perímetro, también protegidos físicamente por un sistema de control de acceso, sistemas de seguridad. Hoy en día todos esos controles ya se trasladaron, ya se han visto en la necesidad de ser actualizados porque ahora podemos trabajar desde cualquier lugar, siempre y cuando tengamos conexión a Internet. Podemos trabajar desde cualquier dispositivo, llámese smartphone, llámese tablet, llámese laptop, llámese hasta una estación de un café internet, yo puedo ingresar. Habrán algunos sistemas de información que ya han implementado sistemas de múltiple factor de autenticación, como puede ser el correo personal, como puede ser el acceso a cualquier sistema de información, la EPS, entre otras cosas. Pero pues eso lo que hace es que la superficie se vuelva más compleja y se vuelva más amplia. Entonces, de alguna u otra manera, debemos extender esos controles de seguridad para proteger, monitorear, auditar y verificar ese tipo de accesos de estos usuarios que ahora llaman incluso bajo el término nómada digital. Entonces, si algunos de las compañías que están presentes en esta webinar tienen dentro de su política de trabajo la modalidad de home office o la modalidad de trabajo híbrido o alternado, en donde van unos días a la oficina, otros días trabajan en casa, en donde pueden darle permisos a su usuario o a su fuerza de trabajo para que ingresen estos sistemas de información, no solamente desde el computador corporativo, sino desde su smartphone o desde una tablet. Es importante poder monitorear cuál es la actividad que está teniendo ese usuario. Y la complejidad en la reducción de riesgo hace referencia, pues, un poco más de la mitad de las organizaciones prefieren adoptar un enfoque mediante controles unificados de menos proveedores. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al ampliarse la superficie de ataque, pues surgen nuevos controles. Eso, digamos que en respuesta a las nuevas necesidades de ciberseguridad. Pero eso lo que hace es que, o sea, aumenta la complejidad de administrar todos esos controles. Llega una nueva consola de administración con una interfaz gráfica diferente, con una forma de utilizarse diferente, con un proveedor diferente, con un mecanismo, con una metodología de escalamiento distinta. Entonces eso hace que, por un lado, incremente la complejidad y por otro lado se requiera más personal que pueda atender o pueda administrar ese tipo de sistemas de información. Entonces, de alguna u otra manera, necesitamos una herramienta que sea lo suficientemente global para proteger lo que son puntualmente las identidades. Ya vamos a ver en los siguientes slides cuáles son esos diferentes módulos mediante los cuales Cyber puede llegar a protegerlos. Entonces, digamos que muy complementando la información que se mencionó anteriormente, las plataformas tecnológicas cambian. Una vez la superficie de ataque se aumenta, una vez se utilizan más recursos para acceder a estos sistemas de información, pues la misma respuesta tiene que cambiar. Pero los objetivos de los atacantes, si nos fijamos, siguen siendo los mismos. Aquí vemos una gráfica en donde pues, podemos ver amenazas externas como internas que llegan finalmente a bypassear el perímetro, ya sea la identidad, ya sea el data center, ya sea la infraestructura de la organización, y lo que busca es escalar los privilegios precisamente para poder tener acceso a los diferentes sistemas de información que tienen los clientes. Pues aquí hay algunos ejemplos de cuáles son esos targets o esos objetivos que tienen los ciberatacantes con el fin de exfiltrar información, hacer reconocimiento, movimiento lateral. Una vez se logra escalar estos privilegios, pues exfiltrar la mayor cantidad de información. Y por eso encontramos en la dark web a la venta
información, por ejemplo, de listados de tarjetas de crédito, que si las tarjetas de crédito tienen cupo o no tienen cupo, si están activas o no están activas, eso digamos que es indiferente. Un dato interesante es que en el mercado negro están comprando credenciales corporativas, es decir, un usuario y una contraseña de acceso corporativo, aproximadamente en $800. Es decir, si ustedes quisieran vender, alguno de ustedes, sus credenciales de acceso a sus empresas, las podrían vender en el mercado negro por $800. Entonces, pues vivimos en un mundo bastante impactado a nivel económico. Esto realmente puede llegar o no a hacerle sentido a una persona que está pasando por una necesidad. Entonces, infortunadamente ya no hay ética. Infortunadamente vemos que atacan entidades de salud, atacan entidades que velan la salud de los humanos. Entonces, el llamado es no a esparcir un pánico ni a esparcir un miedo, sino a estar muy atentos con lo que está ocurriendo en la actualidad. Entonces, aquí vemos un poco a través de esta arquitectura que el privilegio ya se encuentra en todas partes. Todas las identidades, como ya lo he mencionado, se pueden volver privilegiadas o no bajo ciertas condiciones. Entonces, como mencionaba hace un momento, pues entonces todos estábamos trabajando en una misma ubicación, protegido por unos controles de acceso, no solamente lógicos, sino también físicos, todo el tema de seguridad, de la portería, nuestro sistema de autenticación, etcétera. Una vez comienza la transformación digital y es acelerada esta por la pandemia del COVID, ya entonces esta locación puede moverse a diferentes lugares, o puede ser en la casa del trabajador o alguna ubicación temporal. Entonces es importante también que haya una cultura en cuanto a qué condiciones debe tener, qué condiciones de seguridad debe tener un acceso temporal, ya sea porque estoy en un hotel, ya sea porque estoy en un restaurante, ya sea porque estoy en una cafetería, qué condiciones de seguridad mínimas debería tener ese acceso a Internet para conectarme a los sistemas de información, que es lo que tenemos acá. También mencionaba hace un momento que pues ya es indiferente también el dispositivo a través del cual accedemos, ¿no? Ya incluso hay organizaciones que proveen su dispositivo móvil a sus empleados. Hay otras organizaciones que les dicen, bueno, si usted quiere utilizar su dispositivo personal, lo puede hacer, pero entonces, ¿qué control puedo llegar a tener sobre un dispositivo personal? Entonces, aquí digamos que ya vamos a ver cuáles son algunos de esos módulos que nos ayudan en este caso a garantizar que el acceso a estos sistemas de información sea controlado, sea monitoreado y sea permitido únicamente a aquellas aplicaciones que los usuarios deberían tener permiso. ¿Cuáles son estas identidades? Ahorita lo vamos a ver un poco más ampliado, pero pues puntualmente CyberArk ha sido reconocido por la parte de identidades privilegiadas, ¿no? Todo lo que son administradores de sistemas de información. Entonces, por eso quizás CyberArk es una compañía muy de nicho, en donde pues son infraestructuras muy grandes, en donde hay, digamos que la necesidad más latente de tener un control por el tamaño de la organización. Digamos que esa es la solución por la cual CyberArk es más reconocida, pero pues como les dije al inicio de la charla, ya las identidades, digamos que no solamente son identidades humanas, sino identidades de máquina. Entonces ya vemos que CyberArk puede estar en entornos de desarrollo de operaciones, puede estar en entornos de aplicaciones y entidades de máquina, puede habilitar acceso seguro a terceros y puede extenderse a toda la fuerza de trabajo de la organización. Y ahorita voy a detallar un poco más esto. Y finalmente, estas identidades, ¿a qué necesitan acceso? Necesitan acceso a estos entornos para poder desarrollar su trabajo. Digamos que si es un tipo de usuario quizás técnico, quizás de TI o quizás de seguridad de la información, va a tener que ingresar a administrar una base de datos, va a tener que ingresar a administrar infraestructuras de virtualización, va a tener que administrar también aplicaciones web, entre otras cosas.
Si es de pronto un usuario quizás que corresponde a la parte de Workforce, pues va a tener que usar quizás aplicaciones más del día a día, como pueden ser Zoom, G Suite, Office 365, Salesforce, entre otras cosas. Y pues es importante también finalmente mencionar pues que hoy en día la adopción de la nube pues también va acompañado todo este proceso de aceleración de la transformación digital. Entonces, lo que encontramos actualmente son infraestructuras híbridas en donde las compañías tienen todavía su infraestructura física en la premisa, en data centers o a través de proveedores de servicio, y ya poco a poco han ido adoptando estos servicios que son proveídos en este caso por los diferentes proveedores que encontramos aquí a manera de ejemplo. Entonces, en concordancia con lo anterior, la visión que tiene actualmente de CyberArk es un enfoque de seguridad enfocado o basado en la identidad, porque finalmente, se me vuelve aquí un poco, los que acceden a los diferentes sistemas de información son identidades. Y por ejemplo, en la parte de desarrollo de operaciones, en la parte de aprendizaje de máquina, inteligencia artificial, son identidades no humanas. Entonces, por eso, digamos que ya CyberArk complementa todo lo que son accesos privilegiados y lo enmarca dentro de lo que son la seguridad de las identidades. Por favor, vayan anotando todas las preguntas y ya vamos más o menos como por la mitad de la charla. Entonces, me imagino que pueden haber dudas. Por favor, ténganlas muy presente. Al final vamos a dejar el espacio y la idea es que esta sesión sea muy interactiva, que al final podamos resolver las dudas. Esto no significa que yo tenga todas las respuestas, lo que significa es que hay un interés como tal de trabajar y profundizar en estos aspectos que pues son tendencia, ¿no? Actualmente. Entonces, ¿qué vamos a encontrar acá? Aquí vamos a encontrar los conceptos detrás de la solución de protección de identidades con CyberArk. Aquí más adelante vamos a encontrar cuál es el producto. Entonces, ¿cuáles son los conceptos bajo los cuales se encuentra construida toda la suite de protección de identidades de Cyber? Entonces, todo es basado en la identidad moderna, llámese identidad humana, no humana, todo enmarcado en la detección y protección continua contra amenazas a la identidad. ¿Cómo lo hacemos? A través del acceso uniforme, transparente para todas las identidades, control de privilegios, inteligente. Bueno, ahorita todo es smart, ahorita todo es machine learning, todo es automatización, todo es gestión amigable, entre otras cosas. Entonces, pues no nos podíamos quedar fuera, ¿no? Orquestación, automatización y gestión de identidades flexible. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que a través de CyberArk podemos aplicar todos estos conceptos para cada uno de estos puntos principales. Vamos a contar con signo seguro para que el usuario únicamente se registre o se loguee con sus credenciales en un único portal de autenticación y de ahí en adelante pues pueda tener acceso al resto de las aplicaciones anidadas como tales usuarios, ¿no? Autenticación password y passwordless. Esta parte es muy importante y es que ya la contraseña no la va a administrar o no la va a controlar el usuario. La contraseña en este caso la va a gestionar la plataforma. Entonces la pregunta que les dejo aquí es, ¿ustedes cómo administran las contraseñas a los diferentes sistemas de información que utilizan? Entonces, quizás la mayoría, podríamos decir, me incluyo ahí, utilizo la funcionalidad que tiene el navegador de guardarme las contraseñas y bueno, eso tiene unos controles, tiene un mecanismo de cifrado que me garantiza un nivel de seguridad. Pero ¿qué pasa si yo abro mi sesión, en este caso de navegación, y me traigo con esa sesión toda la información que cargo yo asociada a mi usuario? Inmediatamente en ese proceso me arriesgo a que mis credenciales se vean comprometidas. Autorización, analítica de comportamiento, algo importante y es que la solución como tal está en la capacidad de construir una línea base. Y esto es lo que se llama
autenticación por contexto. Entonces, dentro del concepto que es múltiples factores de autenticación, entonces puede ser algo que yo sepa, como la contraseña, algo que yo tenga, como un token, algo que me pueda validar en este caso, como puede ser un mensaje de texto, una contraseña temporal en mi correo electrónico. En la autenticación por contexto, se crea inicialmente una línea base de a qué hora y desde qué lugares se suele conectar el usuario y a qué sistemas de información se suele conectar. Entonces, por ejemplo, yo ingreso a mi suite de Office 365 todos los días laborales de lunes a viernes entre las 8 y las 6 de la tarde. Entonces, cualquier comportamiento que se salga de esa línea base inmediatamente puede generar un alertamiento. Es decir, que hace el usuario Víctor González intentando conectarse a su correo electrónico de Office 365 desde Singapur un domingo a las 4 de la mañana. Es un comportamiento completamente anómalo que inmediatamente puede llegar a ser alertado por la solución. Control de privilegios, monitoreo, aislamiento de sesión, esto hace parte de lo que tiene que ver con las acciones de respuesta frente a cualquier comportamiento anómalo. Entonces, por ejemplo, si yo estoy administrando una base de datos y de pronto hice un llamado para ejecutar un script malicioso, inmediatamente eso el sistema lo va a detectar como comportamiento anómalo y puede finalizar la sesión de ese usuario. Entonces, delegación, elevación, asociado con el escalamiento de privilegios, gestión de credenciales y gestión de secrets. Esta parte es importante porque es el mecanismo mediante el cual se gestionan todas las credenciales y todos los mecanismos de autenticación. Eso es basado en la parte de secretos, que en inglés sería secrets. Orquestación, automatización de identidades flexibles. Aquí hay un concepto que se llama gestión del ciclo de vida de una identidad. Y pues esta gestión, este ciclo de vida no es más que todo lo que ocurre con un usuario desde el momento en el que ingresa a la compañía, le dan las credenciales de acceso y los accesos a los diferentes sistemas de información hasta que ese usuario pasa por diferentes roles, sus credenciales van cambiando, los accesos van cambiando y termina una vez este usuario se retira de la organización. Entonces, yo se lo menciono para entenderlo más fácilmente con un ejemplo y puede ser quizás una persona que ingresó a la organización como un asesor comercial y pues comenzó a tener contacto con clientes. Esta parte que quizás tiene un rol más comercial podría tener acceso a algunos sistemas de información. De pronto, este usuario a los 6 meses dejó la parte comercial y se enfocó en la parte técnica, entonces comenzó a ser ingeniero de soporte. Entonces ya digamos que no va a tener acceso o no debería tener acceso a la información comercial de la empresa, pero sí debería tener acceso a diferentes sistemas de información para dar soporte técnico. Ese usuario, una vez, digamos que completó, no sé, 6 meses de experiencia, ya especializado, ya teniendo el desarrollo de su skill, entonces se vuelve ingeniero de soporte líder 2 o se vuelve gestor o gerente de soporte, entonces ya va a tener una visibilidad mucho más grande. Entonces, ese mover del usuario por los diferentes roles es el ciclo de vida de la gestión de la identidad. Entonces, de alguna u otra manera, eso tiene que estar respaldado por una solución que permita poder tener el monitoreo y poder tener la adaptación a ese movimiento que pueda tener el usuario. Atado a lo que es la asignación de permisos, acceso federado, directorio propio, bueno, esto ya tiene que ver un poco con el cómo lo podríamos llegar a hacer. Si ya la organización cuenta con un sistema de acceso federado, si tiene un directorio propio, si tiene algún mecanismo ya implementado, nosotros como tal podríamos llegar a integrarnos con esos sistemas que ya pueden contar el cliente. Algo que mencionaba incluso Javier al inicio de la charla es aplicar el mínimo privilegio de habilitar confianza cero. Anteriormente, cuando uno se conectaba a una red corporativa, tenía acceso a todo y poco a poco le iban bloqueando todo.
ahora, hoy en día, esa confianza cero es desarrollar el mismo concepto, pero de una manera diferente. Es decir, cuando el usuario ingresa, todo es absolutamente bloqueado y solamente se le va a ir permitiendo progresivamente el acceso a lo que vaya a necesitar. Entonces, de esa manera tenemos cero confianza y el privilegio mínimo. Entonces, le vamos a dar acceso a la ejecución de scripts en PowerShell, pero no toda la base de scripts de PowerShell, algunos. Entonces, en la medida en la que el usuario vaya requiriendo instalar esos privilegios, el sistema está en la capacidad de generar una alerta al administrador. Mira, estoy intentando ejecutar este comando en modo superusuario, pero pues el sistema me suspendió la sesión. Le llega esa notificación al administrador, en este caso de la plataforma, el administrador verifica, puede hacer una llamada, oye, mira, Víctor, es que tengo aquí una solicitud de parte tuya porque quieres ejecutar un comando en modo superusuario. ¿Estás haciendo algún trabajo? Sí, Carlos, estoy en este momento actualizando una base de datos y para eso necesito conectarme y el comando solamente lo puedo ejecutar en modo superusuario. Ah, ok, perfecto, te voy a habilitar acceso. Listo, se habilita el acceso y la sesión la puede continuar ejecutando el administrador, el ingeniero que se trabaja. Aquí lo mismo que venimos desarrollando después de toda la charla, las identidades humanas, no humanas, privilegiadas, externas, de desarrollo y los recursos a los cuales debemos monitorear el acceso. Entonces, ya creo que, si no estoy mal, nos queda las últimas dos slides en donde les explico de manera generalizada, porque pues entiendo que aquí tenemos personas que nos acompañan de la parte técnica como también de la parte administrativa y la idea no es quizás aburrir a unos y entretener a otros, sino manejar un concepto más genérico, ¿no? Estos son los 6 módulos sobre los cuales trabaja la plataforma de seguridad de identidades de CyberArk. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que se habilita un workspace al cliente con 1, 2, 3 o los 6 módulos, dependiendo del caso de uso que requiere el cliente. Entonces, lo voy a pasar aquí directamente. Tenemos toda la parte de fuerza de trabajo y acceso de clientes. Puntualmente lo que se busca con esto es tener acceso seguro a los diferentes sistemas de información en los momentos correctos. Puntualmente quitarle la gestión de las credenciales a los usuarios y administrarla directamente desde la plataforma de seguridad de CyberArk. La parte de endpoint, perdón, aquí siempre hay una pregunta, no sé si de pronto la van a hacer al final, pero para los que no conocen un poco acerca de CyberArk, CyberArk también tiene un agente para monitorear los procesos que ocurren en los dispositivos desde los cuales se conectan los usuarios. Entonces, la pregunta que se hacen, ¿esto me reemplaza un antivirus? ¿Esto es mejor que un antivirus? ¿Es peor que un antivirus? En realidad, la respuesta es que complementa el antivirus o complementa un EDR. Y lo complementa porque el EDR tiene una serie de procesos que ejecuta enfocado en lo que es el control del malware y el control de las vulnerabilidades que puede tener el equipo. Y el endpoint de CyberArk lo que va a hacer es controlar las aplicaciones que están dentro de la estación de trabajo. Es decir, si, por ejemplo, un administrador de un directorio activo está ejecutando un script en PowerShell, el antivirus, digamos que si es un usuario que tiene como tal el acceso a PowerShell, si es un usuario que necesita administrar, que necesita ejecutarlo, pues digamos que eso no tiene nada que ver con la ejecución de algún script malicioso. Si de pronto es un script malicioso, el EDR lo debería detectar y lo debería bloquear. Pero si no es un script malicioso, pero corresponde quizás a una tarea masiva que voy a aplicar o alguna actualización masiva sobre todas las estaciones de trabajo,
De alguna u otra manera, el endpoint lo que va a verificar es que el usuario que la está ejecutando tenga los permisos para ejecutar ese tipo de scripts. Entonces va un poco más allá y por eso se asocia como complemento del antivirus. La parte de PAM, creo que la solución por excelencia que es reconocida de CyberArk. Entonces es el acceso, el control de acceso privilegiado a los diferentes sistemas de información, de administración de infraestructura, de networking, administración de bases de datos, entre otras cosas. Quitarle como tal el control de las credenciales, asignar una credencial temporal, grabar qué es lo que está ocurriendo en esa sesión y alertar cualquier actividad sospechosa, dentro de otras cosas como auditoría, entre otras cosas que pueden llegar a tener a nivel de compliance, ¿no? La parte de gestión de secretos, entonces poder tener un monitoreo de lo que ocurre con ese manejo de sesiones entre las identidades humanas y no humanas, que era un poco lo que ya les venía comentando. La parte de Cloud Privilege Security, proteger las identidades ya a nivel de nube, con el fin de tener visibilidad de lo que está ocurriendo en la nube. También he conocido de casos que se han comprometido credenciales de usuarios que administran infraestructura en la nube y una vez comprometidas esas credenciales, los usuarios maliciosos han entrado y han borrado absolutamente todo lo que tiene el cliente en la infraestructura cloud. Entonces, para los que quizás les hace sentido porque lo tienen ahí presente, imagínense ustedes comenzar la semana, entrar y darse cuenta, no sé, que en su infraestructura en AWS o en Azure amaneció completamente borrada o alterada de alguna manera. Entonces, ellos dotan de algunas capacidades de seguridad, pero de alguna otra manera esto lo que hace es tener un control y una visibilidad muchísimo más profunda de lo que pueden llegar a tener ellos como proveedores, ¿no? Y la parte de gestión de identidades, pues, ciclo de vida que les mencionaba, poder contar con una herramienta capaz de automatizar procesos. Entonces, una vez el usuario o el empleado firma contrato, le autoriza, en este caso, le llega el ticket a la parte de TI. La parte de TI lo único que hace es ejecutar un flujo de trabajo en la plataforma de Identity y ya se le asignan las credenciales que se requieran en los diferentes sistemas de información. Entonces, pues eso digamos que ya es darle una mano a organizaciones, sobre todo organizaciones grandes, que quizás puedan tener un tema de rotación de personal y de pronto todavía tienen usuarios registrados en sus sistemas de información que ya no hacen parte de las organizaciones. Entonces, eso puede ser una brecha de seguridad que podemos llegar a parchar con esta plataforma. Y por aquí, para terminar, tenemos la parte de Easy, que es el Identity Security Intelligence, que nuevamente, todo el mundo habla de inteligencia, todo el mundo habla de analítica, estamos en la era de la Big Data. Entonces, como se podrán dar cuenta, estamos hablando de 6 módulos que, si multiplicamos por la cantidad de usuarios, pues nos van a generar un gran volumen de información. Entonces, lo que hace el Easy es darle un contexto y una analítica a la información que se está recopilando de los diferentes módulos. Entonces, ¿ahí qué va a llegar? Va a llegar toda la parte de Workforce, va a llegar toda la parte de PAM, va a llegar toda la parte de Cloud. Y él lo que va a hacer es presentarlo de una forma amigable, de tal manera que se pueda analizar realmente cuál ha sido el comportamiento de la plataforma en los diferentes módulos en el último mes, o en los últimos 3 meses, en el último año, con el fin de tomar decisiones. Entonces estamos viendo que la parte de PAM vamos a necesitar más licencias, por ejemplo. O estamos mirando que la parte de Workforce va a haber un recorte personal, necesitamos menos licencias. Estamos viendo que en la parte de Endpoint hay un montón de usuarios que están ejecutando aplicaciones que no deberían ejecutar. Entonces, el ISI lo que se va a encargar es de presentar gráficamente toda la información recopilada por todos los módulos que componen la plataforma. Entonces, con esta manera, bueno, con esta última diapositiva, de esta manera vamos como por terminada mi intervención.
Aquí la idea es que puedan hacernos todas las preguntas. No sé si se va a abrir el micrófono o si nos van a hacer llegar por chat, pero tenemos 5 o 10 minutos para desarrollar las dudas que tengan. Bueno, Listo, Víctor, ya tenemos algunas preguntas. Bueno, tenemos una pregunta por ahora, te la voy leyendo para que nos puedas ayudar con la respuesta. Entonces, en este caso, un segundo, se me perdió ya. En este caso, la pregunta es, en cuanto a credenciales y procesos bancarios que son más relososo, espérate, ¿cómo actuaría? ¿O o qué incidencias tendríamos al momento de operar y utilizar CyberArk? Me imagino que podría ser como que son más, como más grandes esos procesos bancarios que son un poco más engorrosos. claro que sí, mira, y en este caso la banca, pues digamos que es un caso de uso muy típico y es por la cantidad, el volumen de usuarios que se tienen y porque realmente pueden cazar cualquier tipo de identidad. Entonces, sí es necesario contar con una solución que pueda tener un control sobre este tipo de credenciales y los recursos a los cuales seguramente, porque pues los bancos siempre están como muy a la vanguardia y muy al día por las diferentes entidades que lo regulan, ya deben contar con algún mecanismo. La idea es que pudiera conocer cómo lo podríamos hacer a través de CyberArk, cómo podríamos llegar a automatizar todos estos procesos, cómo podríamos llegar a ser mucho más eficientes en lo que es la asignación de credenciales, la asignación de accesos privilegiados, habilitar, por ejemplo, terceros. Entonces, en la parte de terceros es importante porque muchas veces hay aliados con los que debemos compartir información y pues el acceso que le damos a nuestros sistemas de información debería ser un acceso controlado, monitoreado y seguro. No sé si con eso contesto la pregunta. Seguiríamos. Listo, por ahora no hay más preguntas. Les enviamos al chat una encuesta para que nos ayuden, por favor, todos diligenciándola. Aquí estamos atentos en caso de que no la puedan ver. Sin embargo, entendería yo que sí. Pero por ahora, Víctor, no tendríamos ninguna otra pregunta. Bueno, pues igual todavía nos queda tiempo. No sé si no hay ninguna otra pregunta, damos unos segunditos más y daríamos por terminado el webinar. Perfecto, no sé si Eduardo o Javier quieren Bueno, intervenir en algo adicional. sí, Javier va a decir unas palabras a los asistentes. Dale un momentico. Ya. Víctor, muchísimas gracias. Pena que estaba muteado en mi otro equipo. Agradecerle a todos los asistentes por su participación y pues sé que es un tema bastante amplio, súper importante. Entonces, para todos los que deseen, podemos hacer una sesión uno a uno, podemos hacer Zoom, mirar ese alcance en más detalle. Entonces, ahí estamos muy atentos para apoyarlos. Por favor, les recomiendo la encuesta. Al final vamos a hacer un par de rifas con una gift card. Entonces, estamos súper atentos ahí. Muchísimas gracias. Listo, en ese orden de ideas, no sé si vamos a hacer la rifa durante esta sesión o ustedes después Al la hacemos. recibirlas, al Perfecto. recibirlas, sí, al recibirlas, entonces ya en transcurso del día o mañana estaremos llamando a los felices ganadores. No sé si de Listo, pronto hay Javier. alguna inquietud adicional. Ok. Eduardo, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, Quería fuerte y claro. complementar la inquietud que nos daban de la parte de banca.
les queremos comentar que nosotros en la parte de CyberArk ya tenemos bancos que están trabajando con este tipo de servicio de hace bastante tiempo, bancos muy reconocidos. También compartimos este tipo de servicio a nivel educación, como universidades, colegios, entidades públicas y privadas directamente. Entonces, pues tengan la plena seguridad de que aplica específicamente para todo nicho de mercado. O sea, la idea es que, como decía Víctor, directamente es protección de usuarios. CyberArk se licencia por usuarios, más no por máquinas, sino por usuarios con contraseña como tal. Entonces, ya dependiendo del modelo, pues ya se puede comenzar a organizar el tema independientemente. Lo que decías, si requieren una sesión privada, lo podemos hacer, no hay ningún tipo de impedimento. Y la idea es mirar cada uno qué es lo que tiene, Ahora, qué es lo que Víctor, requieren. disculpa que te interrumpa. Yo conozco un caso, pues tengo un conocimiento de un caso que Sí, llegó señor. recientemente al SN. Bueno, esto es un caso educativo. Un profesor salió ya de la institución, salió del año escolar normal, y el profesor sale de la institución. Después de que él sale, los ingenieros de TI se dan cuenta de que él se ha robado notas, se ha robado el plan de estudio y se ha robado también el tema anual de cómo son las calificaciones y cómo es el tema de, pues sí, de escalafón a nivel educativo. ¿Cómo esta solución o cuál de todos los que nos comentaste hoy puede evitar ese colegio que le vuelva a suceder y que le pase a alguna universidad más adelante? Porque sinceramente el caso de la información de los estudiantes, de quién es el mejor, de cómo es el plan de estudio o la malla, eso es súper privado y que un profesor lo tenga ya salido de esa manera con esa información privilegiada, ¿cómo lo podemos evitar o cómo lanzas alerta de que no lo haga? Ok, vale, no, gracias. Incluso todavía nos da tiempo apenas para desarrollar la pregunta. Sí, realmente es un caso típico en el que algún usuario o algún ex empleado aburrido por tomar algún tipo de represalia hace este tipo de robo de información. Entonces, hay varias maneras de controlar ese tipo de usuario. La primera y más asociado a lo que tiene que ver con lo que acabamos de ver hoy a nivel de solución es poder tener un monitoreo de lo que está, de la actividad que está teniendo este usuario. Entonces, de alguna u otra manera, ya son situaciones que se ven venir. Entonces, es importante construir una muy buena línea base, porque seguramente ese usuario pues no lo va a hacer en su jornada laboral, o esperará quizás en la noche o fin de semana para hacer ese tipo de acciones. Ahora, si lo hace en su jornada normal, hay algo muy importante y es que todos los módulos de esta plataforma cuentan con su componente de auditoría. Entonces, una vez este usuario se retira o una vez se, se sabe que se ha llevado información, se puede verificar con un log y eso puede llegar a tener implicaciones incluso penales, dependiendo del tipo de contrato y dependiendo de la relación contractual que pueda tener el profesor con la universidad. Entonces, sí es importante, no solamente para la parte de accesos privilegiados de el área de TI o el área de seguridad de la información que administra, en este caso los firewalls que administra, switches que administra, las estaciones de trabajo, sino también de los usuarios. Por eso digamos que CyberArk también tiene la parte de Workforce, que es precisamente habilitar ese control para toda la fuerza de trabajo. Y el caso de uso en una universidad incluye en este caso los profesores. Ahora en caso financiero, como estaban comentando ahorita, listo, y ya para finalizar, listo, está bien, tengo un usuario y justamente a la hora del almuerzo, bueno, todo el mundo sale del banco, él está tomando información privilegiada, llámese tarjetas, llámese números de teléfono, llámese cédulas, que es lo más, por así decirlo, crítico dentro de una relación bancaria o un grupo financiero. Aparte del Workforce y Customer Access, ¿qué otro
qué otra solución puedo implementar o cómo yo lo puedo implementar hablando ya financieramente o si soy industrial. De acuerdo. Pues bueno, digamos que el caso de uso es muy similar. Sucede que por los privilegios que debería tener el usuario, sí o sí va a tener que manipular esa información. En el caso del banco, la persona, no sé, el asesor financiero, por ejemplo, que tiene acceso a toda la información a través del número de la cédula de su cliente, puede tener acceso a múltiples sistemas de información. Sí o sí va a tener los permisos. De alguna u otra manera, también sería necesario complementar la solución, quizás con un mecanismo de protección de fuga de información para evitar que efectivamente este usuario saque la información del sistema, en este caso desde el cual está accediendo, ya sea desde el computador o ya sea hacia una USB o hacia su cuenta de Gmail personal. Entonces, de alguna u otra manera, se complementa. Control de fuga de información es otro vector que podríamos llegar a controlar en este caso con la parte de protección de la identidad, pero ya fuga de información ya digamos que hace referencia a una superficie un poco diferente, que para lo cual necesitaríamos un control un poco más específico para prevenir ese tipo de acciones, porque sí o sí el usuario va a tener que interactuar con esa información. De todas formas, como mencionaba en la respuesta anterior, pues tenemos todos los mecanismos de auditoría en caso tal de que se materialice alguna brecha de seguridad. Bueno, no siendo más, le damos las gracias a todos los asistentes, a todas las empresas. Perdón, Muchísimas antes de gracias que por... finalicen, nos acaban de hacer una pregunta para que la alcancemos a responder antes de cerrar. Claro que sí. Entonces, acá Ricardo Páez nos pregunta, ¿cómo podría vender la idea de implementación de la herramienta de forma no tan técnica, sino a nivel de servicios y de una forma de gana-gana, para que la gerencia la pueda tener en cuenta en procesos de mejora de seguridad de toda la información? Yo creo que sin adelantarme, Víctor, y disculpa antes de que responda, de parte siendo no técnico, yo no soy técnico y podría decir cuánto vale nuestra información, qué puede pasar si la competencia tiene lo que nosotros tenemos en estos momentos, qué puede pasar si llega alguien y toma un pantallazo de eso o meto una USB maliciosa o saca información de ahí, ¿qué podría pasar? Ese sería como que algo que se le llamaría gerencia primordialmente como un abrebocas, pero ya Víctor como tal te puede profundizar. Sí, claro que sí, sin problema. Sin problema, digamos que quedamos atentos a cualquier sesión posterior a esta para profundizar en alguna de los módulos o si desean una presentación, no solamente para los participantes, sino para algún otro equipo de trabajo. Y la pregunta es interesante porque él dice, ¿cómo lo veo yo no técnicamente, sino a nivel de qué pasaría si? O cómo yo subo esto a gerencia, o yo cómo lo escalo, o cómo digo, hey, necesitamos esto por temas de control de identidades. Tenemos que verificar quién está entrando a nuestros equipos o a nuestra información, o quién la puede sacar, o quién la puede tener. Claro que sí, claro que sí. Digamos que ahí, esta es una sesión un poco más general, por lo que pues digamos que no hay una interacción directamente, hay un link de registro y se puede registrar cualquier tipo de persona. Entonces, por eso lo quisimos hacer así general, pero sabemos que de aquí en adelante pueden surgir más preguntas. Entonces, ya puntualmente, ¿cómo podríamos vender el proyecto al interior de la organización? Es temario quizás de una nueva sesión un poco más directa. Bueno, no siendo más, Víctor, muchísimas gracias por el espacio, todo el equipo de Licenciado Online, a todo el equipo de CyberArk, a ustedes, estimados clientes, muchas gracias por asistir a este webinar en la mañana. Espero que la información que tengan sea muy valiosa, o que le hayamos brindado haya sido valiosa y haya sido súper importante para sus organizaciones. Adicional, escribí mi correo, que es mercadeo@lcn.com.co. Lo escribí mal, discúlpame, no me dejo poner el arroba, por si tienen un requerimiento
hacia nosotros y con mucho gusto podremos ayudarles uno a uno puntualmente con una breve explicación, como dijo Víctor, o haciendo foco a la necesidad que ustedes puedan tener. No siendo más, les agradezco nuevamente su asistencia y nos veremos en futuras ocasiones. Muchas gracias. Que estén muy bien. Buen día. Buen día a todos ustedes.